Yo a ellos los crié en el Evangelio. Demonios que tenía son de destrucción. Ellos tienen miedo porque con el enemigo no se juega. Y él lo que quería era quitarle la vida a mí y a su papá. Cuando lo llevamos al desierto del pastor, él iba amarrado, lo llevamos sedado, amarrado de pies y manos. Cuando él miró al pastor, él dijo que para que liberarlo a él ocupaba 10 pastores y lo encadenaron, o 5, y no lo podían dominar. Los mordía, él los escupía. Antes que yo llegara a ese lugar, así como me mostró, así me miró él cuando llegué. Y él dijo, a ella ya me la había presentado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La importancia de un testimonio en la vida de un cristiano es algo maravilloso, amén. Y en esta hora traemos un testimonio de mucha bendición. Estamos aquí con una sierva del Señor, ¿verdad?, que nos va a relatar, amén, donde su hijo estaba como poseído, ¿verdad?, a través de espíritus inmundos. Dios le bendiga, sierva. Amén. Bienvenida a nuestro canal. ¿Cuál, amén, es su nombre? Rosa González. Amén, hermana Rosa González. Y cuéntenos cómo fue que acontecieron estos sucesos. Mire, cuando aconteció fue en el mes a últimos de agosto. Sí, yo vine de una cita con él de San Pedro, ¿va? Porque él me acompañaba a unas citas, que yo soy operada de la vista. Entonces él me acompañaba a mis citas, pero ya el día que vine con él, la última vez que fuimos, yo ya lo miré a él al siguiente día, ya diferente, ¿verdad? Ya, pues, cuando yo lo miré así, yo dije no, él no está bien. Yo le dije a mi hija, le digo yo, fíjate que Fernando, le digo yo lo miro a él, le digo yo, fuera de lo normal, le digo yo, lo miro como que él quiere volver a recaer, porque él van 3 episodios que lleva con esto mismo, ¿va? El primero no fue tan fuerte, pero sí, yo desde el primer episodio que él tuvo, yo eché de ver que no era cosa buena, Pero ya el año pasado ya fue más fuerte, ¿va? Porque él, el demonio que tenía son de destrucción. Son de destrucción. Cuando él se enojaba, él me quebraba todas las cosas de la casa. Él se sacaba la ira así, golpeando, quebrando mesías y todo, ¿verdad? Entonces yo ya miré eso fuera de lo normal. Y yo le dije a mi esposo, esto no es normal. Yo me tuve que ir de mi casa, a huir, porque el problema más era conmigo, ¿verdad? Él, como usted sabe, uno tiene el Espíritu Santo y a las fuerzas contrarias no les gusta, ¿verdad? Irrita, amén. Sí, ellos irritan cuando uno está en el Espíritu. Amén, entonces él conmigo era más la guerra, ¿verdad? Pero yo sé que no era él, era lo que había dentro de él. Entonces yo sabía que él actuaba así, no era porque él quería, sino que las fuerzas contrarias que habían dentro de su cuerpo, que se habían apoderado de él. Pero gracias al Señor, pues, yo sé que mi hijo ya es libre, y si quedan secuelas, ¿verdad?, porque son cosas fuertes. Pero como dice mi Padre Celestial, que no es al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Él. Y mire, mis sospechas que yo tenía con este muchacho son reales. Y el Señor no es mentiroso. No, Él no es mentiroso. Solo que yo todo el tiempo puse la confianza en Él. Y yo le decía a Él, Padre, a mí me decían que lo llevara aquí, que lo llevara allá. Yo les dije, yo mis hijos lo tengo en manos del Señor. Yo estoy esperando una respuesta del Señor. Y así fue. Yo recibí mi respuesta y ahí está mi hijo libre para la gracia del Señor. Sí, una pregunta, cuando la gente le decía a usted que llevara a su hijo a dichos lugares, ¿a qué lugares se refiere? A curanderos. ¿Curanderos, a hechiceros? Sí, a curanderos, me decían que a curanderos lo llevara, pero yo les decía que no, porque mayor es el que está conmigo. Amén. Sí, y yo esperaba la respuesta en el Señor, entonces yo dije, lo voy a llevar al desierto. O sea, la pastora
La pastora, ella, desde que empecé este problema junto con la pastora Doris, ellos son los que han estado aquí conmigo en este problema, ¿verdad? Porque mire, en estos problemas no es cualquiera que lo va a pagar. Aleluya. A veces que hasta la misma familia se aleja de uno, ¿verdad? Porque yo los entiendo, porque yo sé que cuando ellos están así y ellos tienen miedo porque con el enemigo no se juega. Con el enemigo no se juega. Y él lo que quería era quitarlos la vida, que por medio de él, quitarlos la vida a mí y a su papá, incluso a sus hermanos. Él amenazaba de muerte. Él los amenazaba de muerte, a mí y a su papá. Solo el Señor con nosotros, hermano. Él es el único. Como yo les decía, Satanás, el enemigo habrá tocado mi cuerpo, pero no mi alma. Habrá tocado el cuerpo de mi hijo, pero no su alma. Porque aún si mi hijo está aquí con nosotros, es porque el Señor me lo ha guardado de la muerte. Los ha guardado de la muerte a nosotros, porque yo sé que algo grande tiene el Señor para nosotros, para mi esposo, para él. Y yo sé que él un día, él va a dar este testimonio. Él lo va a dar como ejemplo, ¿verdad? Para que las personas que no creen a su palabra, crean por medio de un testimonio, porque por medio de un testimonio muchas personas llegan al redil del Señor. Sí, porque vemos personas que en veces no creemos cuando los predican su palabra, ¿verdad? Entonces por eso sucede lo que sucede, ¿verdad? Porque todo lo que pasa es permitido por el Señor. Porque Él no nos pondrá cargas que no podamos llevar. Él no podrá cargas que no podamos resistir, hermano pastor. Entonces, mire que Él, yo sé que a Él me lo han trabajado. No crean, a Él me lo han trabajado. Sí, y con cosas malas. El Señor se lo reveló a usted, sierva. Amén. Precisamente a mí no, pero sí a la persona que oró por él. Okay. Sí, él no estaba así nomás. Sí, y él sí estaba, ¿verdad? Porque él ya no está. Estaba poseído. Porque sí. Amén. Y yo le decía a mi esposo, desde un principio el Espíritu Santo nos engaña. Y ahí está mi esposo, que yo le decía a mi esposo, Mario, mi hijo, le decía yo a él no actúa porque él quiere. Yo sé que algo grande, fuerte hay dentro de él. Y si él actúa así es por los demonios que se han apoderado de su cuerpo. Sí, y él lo que querían era destrucción en nuestras vidas. Destrucción. Eso era lo que él quería, pero se ha equivocado. Se ha equivocado. Sí, amén. Sí, porque yo le voy a decir algo, hermano. El enemigo llega hasta donde el Señor lo deja. Aleluya. Hasta ahí llega él. Porque el más grande es el que está con nosotros. Y yo lo creo. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús, que mi hijo va a ser un profeta. Él va a ser un líder. Él no sé qué dones le tenga el Señor a mi hijo, pero yo sé que algo grande el Señor le tiene a mi hijo. Y el día de mañana yo sé que mi hijo va a hablar de este testimonio. Él ahorita va a hablar del testimonio. Y cuando ya él se esté congregando en un templo, él va a dar su mensaje, ¿verdad? Él va a dar su mensaje como lo que él cruzó. Porque déjeme decirle que mi hijo loco no estaba. Porque él todo lo que él destruía, lo que destruía y lo que hacía, él dice que él se acordaba. Pero que su mente, a él en ese momento, como que a él lo impulsaban a hacer las cosas. Sí, incluso los espíritus inmundos, incluso yo le dije a él, hijo, ¿por qué usted hace eso? Le digo yo, porque me decía él, mami, ¿sabe por qué lo hago? Me dice. Porque eso es que lo que yo destruyo es a usted que la quiero destruir. O sea, él mismo le confesaba. Sí, él mismo me confesaba y yo le decía a él, no hijo, le decía yo, no es usted, no es usted. Yo sé que usted nunca va a querer hacernos daño a nosotros, nunca los va a querer hacer daño, porque además yo a ellos los crié en el Evangelio.
Yo a ellos desde pequeños, desde la edad 12, 13 años, yo a mis hijos los llevaba a la iglesia. ¿Cuántos años tiene usted de servirle al Señor? Mire, ahorita, bueno, de servirle al Señor tengo, ahorita de volver a su redil, porque yo hubo un tiempo que me retiré de sus caminos, sí, y volví, ¿verdad? Ya voy sobre 4 años de haber vuelto a su redil. Pero de servirle a mi Señor en ese lazo que yo me salgo, pero yo no me quedo, ¿verdad? Sino que yo regreso. Yo solo dejo un tiempo que, como le quiero decir, es tiempo que uno por una y otra cosa se deja guiar por el enemigo. Se desvía el enemigo con sus altimañas, lo desvía uno, amén. Sí, pero yo siempre estoy ahí, mire, cubriendo mis hijos, amén, cubriendo mi casa, cubriendo mis hijos. Con Dios en sus pensamientos. Amén. Y si mis hijos yo aún los tengo con vida a todos, es porque el Señor me los ha guardado de todo peligro, hermano, de todo peligro. Porque aún hay personas que me han dicho de accidentes con ellos, ¿verdad? Y todo eso, y yo se los rechazo. Yo se los rechazo porque yo sé que eso no viene de parte del Señor. Porque yo sé que mis hijos están comprados a precio de sangre. Esa sangre que el Señor derramó en la cruz y para darles vida y vida en abundancia. Y eso es lo que yo he declarado. Yo les he dicho a mis hijos, la mejor herencia que yo les puedo dar, no tengo dinero. No tengo cómo decirles que les voy a dejar una herencia, pero la mejor herencia que yo les puedo dar a ustedes es que ustedes busquen del Señor. Así les he dicho yo a mis hijos. Es lo que yo les he inculcado a ellos, ¿verdad? Amén. El Evangelio. Amén, el poder del Señor. Y yo sé que el Señor me va a prestar vida un día para ver mis hijos convertidos y predicando su palabra. Amén. Y hablando de sus maravillas, porque Él es un Dios real. Así. Yo, pues como le digo, hermano, yo el Señor me ha dado bastante sabiduría. Él pone en mi mente lo que Él va a pasar. Lo que va a pasar, Él lo pone en mi mente. Y aún yo se lo decía a mi esposo. Esto y esto va a pasar. Esto y esto, y Él no me creía. Y ya cuando miran las cosas, ahora que cuando Él estaba aquí, Él se convenció. Y yo le digo, mira, le digo yo, el Señor no es mentiroso, no es mentiroso, hermano. Cuando lo llevamos al desierto del pastor, a Jutiapa, a Él lo llevamos amarrado. Él iba amarrado, lo llevamos sedado, porque así Él no lo podía. Cuando usted dice sedado, ¿a qué se refiere? Con pastillas. Le tuvo que dar pastillas porque el comportamiento de él era muy violento. Sí, no lo podía. Y sí, lo llevaron amarrado. Amarrado de pies y manos. ¿Y cómo lo llevaron? ¿En un vehículo? En un vehículo de paila. Él iba atrás. Él iba atrás, y mi esposo iba ahí, mi hija, y él iba amarrado de unos que tiene el carrito, que tenía el carrito, tubo, barrote. Como troco. Ajá, así. Entonces de ahí lo llevábamos amarrado a él. Sí. Y cuando llegó a este lugar del desierto, ¿cuál fue la reacción de él? Cuando él miró al pastor, él dijo que para que liberarlo a él ocupaba 10 pastores. Dijo él, a mí un pastor no me va a liberar. Dice, son 10 pastores que me van a liberar, dice él. ¿Usted entiende que eran los espíritus inmundos hablando a través de él? Los espíritus inmundos, claro. ¿La voz de él cambió? Sí. Entonces ya de ahí, él decía que no eran 10 pastores los que ocupaba, que eran 50, decían ya después. Primero dijo 10 pastores, sí, y después dijo que a 50. Que 50 ocupaba. Y solo un solo pastor, porque ahí solo es pastor. Y un profeta que va ahí, ¿verdad? Ayudarle a un evangelista. Sí, entonces, pero él solo, mire, con la ayuda de mi Padre Celestial. Sí. Y él le dijo, no ocupa 10 pastores, le dice. Usted no ocupa 10 pastores, usted solo ocupa, le dice. Adiós. Así le dijo el pastor. Esa es palabra de Dios, sierva, porque entendemos que quien saca los demonios no es el hombre, sino que es el vivito Dios. El Espíritu Santo. Amén. Y venía a mi memoria algo, y es que aun cuando el profeta Elías estaba luchando contra 450 profetas de Baal, dice la palabra,
solo fue un hombre de Dios. Uno. Porque a veces Dios lo que quiere es un hombre que le crea y que esté revestido de toda la armadura. Amén. Así es. Y cuando él bajó del carro, ¿cómo fue el proceso? ¿De qué manera el Espíritu Santo le reveló al pastor Javier, verdad, para liberarlo? ¿Qué es lo que aconteció al ustedes llegar? No, en cuanto llegamos, el pastor los recibió, ¿verdad? Y el pastor los pasó allá al templo que él tiene ahí, la casa que él tiene en el desierto, ¿va? Y lo encadenaron. Ok. ¿Él Sí. se dejó encadenar? Sí, Pero estaba sedado todavía. sí, estaba sedado, él se dejó encadenar. Porque él, cuando uno lo quería amarrar aquí o lo quería encadenar o amarrarlo, porque nosotros primero lo amarrábamos, Sí. ¿verdad? Pero ya ahorita fue preciso ponerle las cadenas, Sí. porque ya era una fuerza, usted sabe, Violenta, que sí. cuando un demonio se va y entran, son Sí. legiones. Sí, exacto. Entonces ese niño tenía una fuerza exagerada. ¿Entre cuántos lo tenían que agarrar a veces? Mire, entre mi esposo, mi hijo, bueno, entre como 5 y no lo podían dominar. Él hasta los mordía, él los escupía, bueno, tenía espíritu de escupirlos. No respetaba a nadie. No. Wow. Y una fuerza que él se tortoleaba. Y mire, por último nosotros teníamos que buscar ayuda de la autoridad. Gracias a Dios que la autoridad, y lo llevamos así porque la autoridad los ayudó. La autoridad, la policía, Sí. lo llevaban a la cárcel. Sí, esa noche lo metieron preso a él porque hizo algo él afuera de la casa, ¿va? Entonces a él le echaron la policía, ¿va? Entonces a él dijo que prefería, no, llamamos la policía para que lo viniera a ayudar a que él se dejara amarrar, pero él no quiso. Él dijo que prefería mejor ir a dormir a la posta antes que dormir aquí en la casa. Wow. Sí, entonces pues ellos se lo llevaron. Cuando nosotros salimos de aquí para allá, pasamos por la policía para poderlo llevar. Y de ellos ahí lo ayudaron a amarrar, pues no, él no se rehusó ni nada, porque la policía, él le tiene Miedo. sí, miedo. Los respeta. Lo respeta, sí. A ellos sí les tiene miedo. Y entonces cuando ya lo íbamos a encadenar, también pedimos ayuda a ellos. Sí. Amén, qué Pedimos tremendo. ayuda a ellos. Sierva, y bueno, dicen que usted cuando se bajó del vehículo lo fueron a encadenar, ¿verdad? Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que no entiende estas cosas. Y va a decir, pero ¿por qué encadenarlo? ¿Qué gente tan cruel? O sea, llega un momento, como la sierva acaba de contar, ¿verdad?, de que los demonios o las legiones que la persona tiene son tan fuertes, ¿verdad?, que no se puede dominar, que a tal punto tienen que encadenarlo. Ajá, Sierva, sí. ¿cuánto tiempo estuvieron? Tengo entendido que ustedes estuvieron ayunando en este monte, ¿verdad?, que es un monte donde la gente va también a buscar y a guardarse para Dios, pero en un monte donde Dios está trayendo sanidad a través, ¿verdad?, del ministerio del pastor de ese lugar. ¿Cuántos días de ayuno estuvieron ustedes en ese lugar? 6 días. 6 días Sí, sin comer y sin tomar agua. Mire, sin comer y sin tomar agua, 5. 5 días. Pero el pastor lo tuvo, sí, 5 días, porque yo le dije al pastor, ¿verdad? Pastor, porque ya cuando él dijo que el Señor solo le había mostrado que 5 días. Yo en mi carne, yo quería que me lo tuviera unos 2 días más, ¿verdad? Sí. Pero él dijo, no, hermana, el Señor me dijo 5 meses. Y él lo trajo, él lo vino a dejar en su carro. Él me vino a ungir la casa. Okay. Él personalmente. ¿Él vino hasta acá? Sí, él vino aquí a mi casa y ungió toda la casa, toda. ¿Él entró al cuarto de él? Sí, sí, él entró a su cuarto. ¿Qué y dijo ungió. él cuando entró al cuarto? No. Es que él dijo Solo ungió. que no estuviésemos nosotros. Pero yo me quedé allá donde la pastora Doris, en su casa de ella. Mi esposo sí estuvo aquí, él sí estuvo aquí cuando vinieron a liberar la casa. Okay. Sí, pero sí, él dijo que habían demonios. Amén. Sí, Ok. que habían. La otra pregunta es, sierva, bueno, estuvo 6 días en ayunos, todos estuvieron en ayunos. ¿Cuántas personas fueron de acá de Sabá? O sea, Solo la pastora, mi esposo y yo. Y ¿ustedes otra dos? muchacha, Ajá. pero esa muchacha no resistió. Ella
se vino porque no, dijo que no aguantaba. Sí, ¿Y porque el pastor es familia suya también? es familia de un hermano de mi esposo, Ok. pero de la esposa de ella, es hermana. O sea, de mi cuñado es cuñada ella. Sí. Gloria a Dios. Estoy haciendo todo este tipo de preguntas porque a mí me gusta siempre darle detalles al pueblo de Dios, ¿verdad? Para que miren de qué manera Dios obra, ¿verdad? Y Dios obra con las personas de diferentes maneras. No quiere decir que si Dios obró con ustedes de esta manera, va a obrar con su vida, ¿verdad? Sí. Lo que sí queremos decirle es que Dios es la única fuente, ¿verdad? Amén. Tiene, Y déjeme decirle que para la honra y gloria del Señor, el pastor a mí nunca me había visto. Él nunca me había visto. Él, pues por medio de la pastora fue que ella los consiguió ir a ese lugar, ¿verdad? Porque yo no tengo muchos contactos con los pastores así. Pero ella por medio de otro pastor consiguió ahí y me dijo que lo lleváramos. Pues le dije yo, no, pues llevémoslo. Pero mire que el Señor, antes que yo llegara a ese lugar, Él ya me había presentado al pastor. Me presentó tal y cual quebrantada. se lo mostró. Sí, así como me mostró, así me miró él cuando llegué. Gloria a Dios. Y él dijo, a ella ya me la había presentado el Señor. Yo Sí. siento el poder de Dios cuando dijo eso. Sí, amén. Gloria al Señor. Sí. Amén. Cuéntenos, sierva, ¿verdad? Ya 6 días de ayuno. ¿A los cuántos días usted sintió que ya estaba habiendo un rompimiento en el muchacho? En el tiempo de ayuno, de los 5 o 6 días que estuvieron de ayuno, ¿a los cuántos días usted le empezó a notar cambios a él, o cuando usted empezó a mirar que los demonios Ya, probablemente se le manifestaban más? Ya casi ya ya para terminar. Okay. Sí, ya para terminar. Sí, porque durante todos esos días que estuvimos ahí, él siguió atormentado. Oraba el pastor por él y todo, pero él seguía, él se tranquilizaba porque él se tranquiliza, ¿verdad? Él platica normal, cuando no tienes las crisis, él platica que a cualquiera engaña. Cualquiera puede decir, este muchacho son crueles, no lo tienen que tener así. Sí. Qué tremendo. Se Sí. esconden bien los Sí. espíritus inmundos, ¿verdad? Sí. O sea, se hay que tener esconden un bien. discernimiento Es que ellos son espiritual. astutos. Amén. Ellos son astutos. Y yo ya conocía esos espíritus que él tenía. Aquí venía un pastor a orar por él, se llama el pastor Oscar. Cuando él vino a orar un día, él quería desatarlo. Ella le dijo, suélteme. Le dije yo, no me lo suelte. Mire, yo ese día sentía de parte del Señor que yo no me dejara abrazar de él. Él abrazó a mi hija y le lloró. Al ratito le pidió perdón a mi hija, él la abrazó y perdóname, hermana, por lo que yo te he dicho de mi sobrino. Hermana, perdóname, y lloraron ellos y todo. Y yo le dije al pastor, no, yo no siento que él me abrace, le digo yo. Porque yo sentí el espíritu, que era el tiempo. Porque el Señor a mí me había hecho sentir que el tiempo del abrazo de él era hasta que él ya fuera libre. Hasta que él ya fuera libre. Sí. Entonces, yo no estaba rechazando a mi hijo. Yo no estaba rechazando a mi hijo. Yo estaba rechazando lo que había dentro de él. Porque yo sé que lo que estaba dentro de él quería dañarme a mí. Pero no lo pudo. Probablemente No pudo. quería hacerla menguar en su fe, en desistir, ¿verdad? Porque el enemigo muchas veces nos ataca por cuantas nuestras debilidades. Sí, amén. Y yo como padre, la debilidad que tenemos los padres son Nuestros hijos, ellos son nuestra debilidad. Amén. ¿Usted cree que para mí era fácil ver a mi hijo atado? No. Sí. Pero yo le dije, hijo, esas cadenas van a ser quitadas en el nombre de Jesús. Y esas cadenas, le dije yo, van a ser puestas al enemigo, porque él es el que merece estar encadenado, no usted. Él es el que merece estar con estas cadenas. Y estas cadenas van a ser quitadas en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo así se lo dije a él. Gloria a Dios. Sí. Sí. Porque mi hijo es un muchacho, como usted lo puede ver, joven. Él es un muchacho sano. Para la honra y gloria del Señor, a él le han hecho exámenes, lo tuvimos internado hasta en el Mario Mendoza, el año pasado. Lo tuvimos en el Mario Mendoza internado. Y allá dijeron que porque lo teníamos internado, si él no sacaba nada de cosas así, ¿verdad? De drogas, de que él se drogaba ni nada. Entonces ahí usted Lo entendió que había entregaron. algo
No, es que yo de más antes ya sabía. Ya sabía. Sí, yo ya sabía. Wow. Yo lloré. Usted me había dicho. Sí, yo lloré. Yo lloré cuando me di cuenta, yo estaba en Olancho, hermano. Cuando yo me di cuenta que me llevaban a mi hijo, yo lloré porque yo sabía que mi hijo no era para tenerlo en ese lugar. Porque yo desde un principio yo quería llevarlo a un desierto. Amén. Sí, desde un principio. Yo sentía eso. Yo le decía a mi esposo, Mario, le decía yo, él es que él es a un desierto. A mí me decían que lo metiéramos preso. Y no, yo le decía, no puedo meterlo preso. No puedo. Incluso cuando a él me le echaron la policía y me lo vinieron a arrestar aquí a la casa, yo le dije a los policías cuando llegaron bien enojados, yo les conté el problema de él. Mire, si a él no le hemos amarrado ni le hemos hecho nada, le digo, pues, porque estamos esperando, le digo yo. Porque él tampoco se deja hacer eso, le digo yo, de nosotros, ocuparíamos ayuda de ustedes. Sí, me gustaría que los colaboraran con esto, le digo yo. Sí, y gracias a Dios, pues que ellos, al ver cómo nosotros le decíamos, ¿verdad?, lo que los pasaba con él aquí en la casa, cómo sufríamos, porque este sufrimiento solo el Señor se sabe lo que nosotros hemos pasado aquí, y ahora la pastora que ha estado con nosotros, que le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino, porque ella ha sido como una guía para mi vida, para la vida de mi hijo. Porque, hermano, déjeme decirle que en estos momentos no hay vecinos. Los vecinos se alejan y yo los entiendo. Yo los entiendo porque pues esta es carga que yo tenía que llevar. Sí, y aparte, sierva, hay que mencionar algo, a que por eso Dios ha dejado la familia de la fe, porque no todo el mundo va a entender estas cosas. Sí, no todo el mundo. Porque para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Dice su palabra. Sí. Y en ocasiones hasta los mismos familiares. Sí, así. Hasta los mismos Jesús familiares esto. Le dan la espalda a uno. Jesús entendía esto porque Jesús en ocasiones él estaba con sus discípulos y a veces llegaba a sus hermanos a buscarlos, les decía, allá te habla María, nuestra madre. Y él mismo decía, he aquí mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre. No es que estoy diciendo que su familia de sangre no es su familia, no, sí, señor. No, sí, son Usted mi familia. Está llamado a interceder mi por familia su sangre. de la fe, la familia de la fe, son los que están conmigo. Ellos son la familia de la fe. Ellos son familia de carne, ¿verdad? Amén, amén. Y los amamos de igual manera. Sí, los amamos, porque somos cristianos, somos siervos de Dios. Sí. Y a veces nos toca poner la otra mejilla y qué difícil es. Pero entendemos que a veces estos son misterios de Dios, ¿verdad? Sí, que estos más bien vienen a fortalecernos. Nos ayuda también a seguir orando por los familiares para que Dios les ablande el corazón, los sentimientos. Amén. Para que el mal de uno sea del otro, ¿verdad? Sí. Pero gloria a Dios que Dios nos dejó también hermanos de la fe en los cuales nosotros podemos apoyarnos a los unos con los otros. ¿Cómo fue el proceso de liberación de su hijo? ¿En qué momento se dio cuenta el pastor que ya su hijo era libre? Él estuvo en un proceso de liberación y lo tenemos aquí en persona para que él mismo nos relate. Me llevaron amarrado allá al desierto donde estuve. ¿Tenías uso de razón? No sé cuántos días estuve, solo ellos lo saben. Dijeron que estuvo 6, 7 días, no me acuerdo. Que tu liberación aconteció entre las 12 y las 4 de la mañana. ¿Tenés memoria de eso? Exacto. ¿Qué sentiste? Anoche él pegaba unos gritos desesperados. ¿Cantaba? Como gallo. ¿Cantaba como gallo? Sí. A las 4 de la mañana, sí. Sí. Él me escucha unas músicas de un Bad Bunny, que él decía que Bad Bunny era pastor. Ese era su pastor, esos nombres de los demonios que él tenía. Mentaba decía él que él ha ido al infierno, que él iba con su jefe. ¿Y quién es el jefe de él? Supuestamente el que es más fuerte que Satanás. Dice que hay un demonio que es más fuerte que Satanás. Dios te bendiga, hermano y familia de la fe. Qué bendición poder saludarte. Queremos pedirte tu apoyo a que puedas suscribirte a nuestro canal, ya que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificación para que cada vez que subamos videos semanalmente pueda avisarte y pueda estar expectante de cada video. Nos harías muy feliz si nos apoyas con un fuerte like. Que Dios te bendiga en gran manera. Shalom.
Amén.